Recapitulando, chicos, ¿ya? En la clase anterior habíamos estado viendo justamente el sistema dinámico representado a través de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, habíamos estado viendo, o habíamos estado trabajando un sistema, habíamos estado en el sistema económico, ¿no? El sistema económico, coma, representado a través de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? A través de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Y ahí es donde yo les decía, chicos, por favor, lo pueden representar justamente ustedes mínimamente. Había una tarea por desarrollar. ¿No? Había una tarea por desarrollar. Entonces, claro, yo en el ejercicio les había dicho, cuando uno trabaja un sistema de ecuaciones diferenciales, tienes una función dada, tienes la variable x sub 1t, punto y coma, x sub 2t, punto y coma, x sub 3t, punto suspensivo, hasta x sub n t. Y acá, tú tienes tu variable de control. U sub 1 en función al tiempo, U sub 2 en función al tiempo, punto suspensivo, hasta U sub n en función al tiempo, punto y coma, en tiempo. ¿Ya? Entonces yo les ponía acá el ejemplo del tipo de cambio, me acuerdo, y había variables de estado que afectaban esto y variables de control. ¿De acuerdo? Nota. Acá les voy a poner una pequeña nota. ¿Ya? Bueno, esto todavía aterriza acá. Listo. Vamos a ponerlo esto porque lo vamos a necesitar ahorita. Miren. Entonces aquí hay una pequeña nota que les voy a poner. Nota. ¿De acuerdo? Para que no se olvide, toda variable de estado, toda variable de estado, está en función a una variable, de control. Toda. O sea, no hay variable de estado, chicos, que esté libre. Por eso ayer yo les decía, el día lunes yo les indicaba lo siguiente. Cuando, por ejemplo, yo les ponía, yo les decía, claro, probablemente acá un poco uno dice, una variable depende de muchos. No, explícitamente uno dice, si yo hablo, por ejemplo, en términos de una producción, en términos micro, la producción sí o sí, pues chicos, está en función principalmente ¿a qué? Al tema de publicidad. ¿De acuerdo? Claro, hay precio, hay otras variables, pero ¿qué es lo que te controla la firma? Ahí vamos. ¿Ya? La producción de por sí es una variable de estado. A la empresa le gustaría producir todo lo que quiera, pero entiéndase que esto siempre es una variable de estado. Entonces, no controla, porque acá son los agentes quienes van a decidir si compra o no y en base a eso la firma produce. Pero la empresa puede controlar esto, y esta es la variable de control. Chicos, por eso les decía, todas las variables de estado tienen una variable de control, ¿no? Entonces, por eso es que también ayer les decía, o ese mismo día les decía, oye, tienes un ejemplo, puedes también hablar en base a un tipo de cambio, ¿sí? Tienes el tipo de cambio, oye, eso va en función ¿a qué? A las operaciones del mercado abierto.
Entonces, este tipo de cambio viene a ser una variable de estado, ¿de acuerdo? Y esta otra variable viene a ser una variable de control. ¿Quién controla esto? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿El Banco Central controla el tipo de cambio? No. O sea, direcciona cuando controla esta variable de control. ¿De acuerdo? ¿Quién controla esto? Ah, esto controla la firma. Eso controla la firma. Entonces, chicos, acá nosotros lo que tenemos siempre, por eso les había dicho, lo que nosotros vamos a determinar es la variable de control, no es la variable de estado. Una vez que tengamos la senda óptima de la variable de control, de por sí se determina la senda de la variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos uno tiene que ir por ese lado. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿ya? Entonces, por eso les estoy poniendo. Toda variable de estado está en función a una variable de control. Toda. No hay variable que esté libre. Eso es un poco la diferencia con lo que es cálculo de variaciones. En cálculo de variaciones todas las variables son de estado. Ahí no hay variable de control. ¿De acuerdo? Chévere. ¿Listo? Entonces, acá lo voy a completar para poder graficar justamente ese patrón de comportamiento, ¿ya? Para la variable x sub n en función al tiempo con respecto a la derivada de t. Y para una función dada que representa la dinámica f sub n en base a un x sub 1, tiempo x sub 2, correcto, punto suspensivo, hasta un xn en función al tiempo, punto y coma, u sub 1 en función al tiempo, u sub 2 en función al tiempo, hasta u sub n en función al punto y coma, t. ¿Listo? Más o menos el sistema que habíamos estado viendo, ¿ya? Entonces acá, como dice, había una tarea para desarrollar, pero me parece que no lo he hecho. ¿Ya? Bueno, ¿ya? Entonces va en ese sentido. ¿Listo? Creo que tenemos dudas sobre las variables, es por eso. Resaltar algo más, creo que en esta vería bien. ¿Ya ha podido ver, por ejemplo, Errores. esa es la complejidad, chicos, a nivel de un sistema dinámico? Por eso es que uno dice, es tan complejo el sistema dinámico, claro. Probablemente, ¿y dónde está la complejidad? Cuando yo les había dicho, por ejemplo, está bien, campeón, no hay problema, no te preocupes. Tipo de cambio, depende del tiempo. Por eso te decía, esto probablemente puede ser un tipo de cambio de repente del periodo anterior, puede ser. Esto puede ser las exportaciones, ¿no? Esto puede ser el tema del arribo de turismo receptivo, ¿verdad? Esta es una variable de control, puede ser la operación de mercado abierto. Esta otra variable puede ser el tema, el encaje en moneda extranjera. ¿Te das cuenta? Mira cómo es que cuando uno tiene una variable de estado, va a depender de un conjunto de variables de estado y de otro conjunto de variables de control. Pero todo eso debería de resumir en esto, que definitivamente cualquier variable de estado siempre va a tener una variable de control, la más determinante que le va a afectar su patrón de comportamiento. Claro, como ves acá, hay variables de estado que afectan. Hay también variables de control, pero dentro de esas uno identifica una control, pero que es más determinante. Es como, o sea, ustedes son esto, ahorita. Probablemente el decano influye en su comportamiento, yo influyo en su comportamiento, sus compañeros influyen en su comportamiento, pero hay un comportamiento, una variable de control más determinante. ¿Cuál es? Su papá, su mamá. ¿Se encuentra? O sea, definitivamente la variable de control más importante y más determinante que influye en su patrón de comportamiento justamente es papá y mamá. ¿De acuerdo? Ya, es complicado, como les repito. O sea, lo pongo ustedes y van a ver la complejidad. ¿Sí? Entonces más o menos se van dando cuenta. Pero para un poco aterrizar más, por eso les había puesto. Si yo hablo de su variable de estado, va a haber una variable de control la más determinante. Eso sí. ¿Sí? Entonces siempre va a haber. Y ahora, por ejemplo, a medida que vayamos viendo los ejercicios, también se va a poder identificar algo más claro. Tenemos que tener en cuenta la variable de control y variable de estado, ¿no? Entonces, definitivamente a eso vamos, ¿no? Es como hace ratos con los chicos de macro,
por ejemplo, yo ponía esto. Igual. 3. Yo decía, por ejemplo, he estado tocando el tema de inversión. Entonces uno dice, oye, estás desarrollando inversión y esto de capital. ¿No? Entonces, ¿cuál es control y cuál es estado? O sea, no controlan los dos a la vez. Entonces tú dices ahí, bueno, entonces para mí la inversión es la variable de control y esto de capital, que es la formación o la variación de esto de capital, esta es la variable de estado. Eso, chicos, ahora es importante saberla, porque si yo no sé identificar bien una variable, entonces ahí está el asunto, ¿no? Es como 4. Digo, por ejemplo, oye, tienes gasto agregado y tienes justamente el tema de impuesto. Bueno, ¿verdad? El gasto agregado, ¿qué es? Este gasto agregado, ¿qué vendría a ser? ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Te das cuenta? El gasto agregado más es una variable de estado. Y esto es una variable de control. Porque el impuesto es lo que uno va, eso lo maneja el ejecutivo a través de la SUNAT. Entonces te das cuenta, cuando vas manejando impuesto, vas subiendo, bajando impuesto, vas a afectar en el tema del gasto agregado. Y esto es una variable de estado. ¿Sí? Entonces, justamente vas viendo y te vas dando cuenta, ¿no? 5. Por ejemplo, puedo hablar de política monetaria. Política monetaria. Hablo de política monetaria. Por ejemplo, digo lo siguiente. Política monetaria actual. ¿De acuerdo? Actual, porque esto también hay que ponerlo dimensión temporal. Por ejemplo, yo tengo mi tasa de interés de tasa de interés de referencia. ¿Cuánto está eso, chicos? Versus el M1. La tasa de interés de referencia, ¿cuánto está? Ustedes que están llevando macros. 7,75%. ¿Verdad? Esta es la variable, esta es la variable de control y esta es la variable de estado. Entonces vas manejando. Si me preguntas, ¿qué pasaba antes del 2002? Para atrás, al revés. La variable de control era esta y esta era la variable de estado. Hay un dicho que dice, no puedes controlar los dos. Imposible. Controlas uno. En el caso de política monetaria es bien bonito esto. No controlas los dos. Si controlas esto, pierdes el control de esto. Si controlas esto, pierdes el control de esto. O sea, eso es lo interesante. ¿De acuerdo? Pero aún así, te sirve para hacer ejercicios bien simpáticos. Más adelante, cuando veamos el tema de extensión a nivel de control óptimo, vamos a trabajar un caso, por ejemplo, al estilo de la escuela monetarista de Friedman. Bien bonito un ejercicio de cuando suelta tasa de interés, cuando controla dinero, pero deja de controlar tasa de interés de referencia. ¿Se dan cuenta? Y uno va jugando así en torno a esto. ¿Sí? Entonces, hay parejitas. Por donde lo quieras ver, siempre. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por ese lado más que todo había que un poco tener claro. Teniendo esto, tú lo puedes poner acá, no hay problema. El asunto es buscar otras variables de estado que afectan, poner otras variables de control que afectan. Entonces, si tú lo ves así, esto es algo mucho más complejo. Por eso es justamente, parece algo, Dios mío, ¿y cómo hago? Pero si tienes claro en identificar la control de estado así, no hay problema, lo pones y el resto es algo más complementario también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo opera esto. ¿Ya? Si se han podido dar cuenta, es un poquito aburrido ese sistema dinámico a nivel de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Un poquito aburrido. A ver, miren lo siguiente acá. A ver,
resumiendo el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿De acuerdo? A ver, mira, fíjate una cosa. Si tú trabajas de esta manera, da miedo. O sea, no vas a poderlo trabajar. Hay un dicho que, no un dicho, hay algo que ustedes han aprendido que uno dice, el sistema económico es súper complejo, lo que tú tienes que hacer es que tratar de simplificar lo más que se pueda. Entonces, bajo ese principio vamos a tratar de simplificar esto, para que justamente se vea algo más agradable, ¿sí? Entonces, cosa que sea un poquito más digerible, trabajar contra el otro, ¿ya? Entonces, resumiendo el sistema de ecuaciones diferenciales. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿qué es lo que a uno dice le da miedo? Entonces, miren, resumiendo el sistema de ecuaciones diferenciales, acuérdense chicos, por favor, todas las variables de estado, ¿qué son? Un vector. Todas las variables de control, ¿qué son? Otro vector. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tú tienes un vector. Las funciones dadas, correcto. Entonces lo que yo voy a simplificar acá, para empezar, 1. Tú tienes el vector de variables de estado, ¿de acuerdo? Que lo voy a hacer de manera horizontal, por favor, ¿ya? x1 en función al tiempo, x2 en función al tiempo, punto suspensivo, xn en función al tiempo, ¿de acuerdo? 2. Voy a resumir la variable de control, en este caso, de manera horizontal para ganar un poquito de espacio, u sub 1 en función al tiempo, u sub 2 en función al tiempo, hasta u sub n en función al tiempo. ¿De acuerdo? 3. Voy a resumir una función que represente básicamente al vector de funciones dadas. ¿De acuerdo? F1, punto y coma, F2, punto y coma, F3, punto y coma, hasta F sub n, punto y coma. Yo había dicho que F1, F2, F3, ¿qué son? Las funciones dadas que representan la dinámica para cada variable. Entonces lo voy a simplificar solamente en un solo vector. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo voy a simplificar. ¿De acuerdo? Entonces, ya, la función, ¿ya? Cada función representa la dinámica de cada variable dentro del sistema económico. ¿Me dejo entender? Sí, cada función F1, F2 hasta Fn representa la dinámica de cada variable dentro del sistema dinámico. ¿De acuerdo? Ay, no sé si está de más ponerlo. Cada función, coma, cada función representa la dinámica individual, de la variable de estado, Cada función representa la dinámica individual de la variable de estado. En este caso, para simplificar ese sistema, lo estoy poniendo en una sola variable. ¿De acuerdo? Perfecto. Al final, uno dice, tienes 4, y 4 simplemente lo voy a poner la derivada de x con respecto al tiempo, pero también esto, entiéndase, va a ser la derivada de x1 en función al tiempo con respecto a t, punto y coma, la derivada de x2 con respecto al tiempo, punto suspensivo, hasta la derivada de x sub n con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? O sea, ya tengo todo resumido. Entonces, al final, miren qué simpático se ve, ya está todo resumido ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a escribir el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que representa la dinámica de la economía. ¿De acuerdo? Que vendría a ser más o menos de esta manera. Fíjense,
la derivada de xt con respecto al tiempo, una sola función en función a un vector de variables de estado, vector de variables de control y tiempo. Ya está. Eso que parece súper aburrido ya lo resumimos. Pero entiéndase que cada uno es un vector. Vector, vector. O sea, que van representando la complejidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funciona? A ver. El mecanismo de funcionamiento del sistema dinámico, ¿ya? Del sistema dinámico, ¿no? El mecanismo de funcionamiento del sistema dinámico para un t mayor o igual a un t sub 0. ¿De acuerdo? Mecanismo de funcionamiento del sistema dinámico para un t mayor o igual al t sub 0. ¿Correcto? Punto y coma, considerando variable de estado y control. ¿Listo? Perfecto. Entonces decimos lo siguiente. A ver, por acá. Más o menos, bueno, me va a disculpar si no me sale bien el gráfico en 3 dimensiones, ¿ya? Pero más o menos funciona algo así. ¿Listo? Por acá tienes la variable de estado que vendría a ser xt, ¿de acuerdo? Por acá tienes el tiempo y por acá tienes la variable de control, ¿de acuerdo? Entonces lo que te dice lo siguiente es, ¿ya? Mira, cuando nosotros partimos en x sub 0, ¿ya? Es decir, acá, en este puntito. Imagínate en este punto lo siguiente. ¿Listo? ¿Qué sucede en este puntito t igual a t sub 0? Estado inicial. Se conoce el estado, inicial. Miren, en t sub 0 se conoce el estado inicial. A ver, ejemplo. Si yo mañana a 7 de la mañana me levanto, voy a Mercado Central y averiguo cuánto. Señora, ¿cuánto está el tipo de cambio? ¿Puedo averiguarlo? Sí. Se conoce el estado inicial. Mañana, 7, 8 de la mañana, me voy al mercado de valores. Le digo, ¿cuánto está el índice general de la bolsa de valores? Sí se conoce ese dato. Normalmente, cuando es estado inicial, sí se conoce el estado inicial del sistema. En este caso, de las variables. ¿De acuerdo? Pero eso empieza con una variable, con una variable de control inicial. ¿De acuerdo? Y acá me dice lo siguiente. ¿Qué sucede cuando t es mayor o igual a t0? Ahí es donde empieza a operar esto. Perfecto. Para un t mayor o igual a 0, voy a tener una variable de estado, pero que esto va a estar en función a una variable de control 1t. ¿De acuerdo? Puedo coger a partir del estado inicial otra trayectoria, pero para una segundo comportamiento de la variable de estado, pero cogiendo otra variable de control 2t. ¿De acuerdo? Puedo tener otro patrón de comportamiento de otra variable de estado, ¿de acuerdo? Otro patrón de comportamiento de otra variable alternativa de la variable 3, pero en función a, cojo otra variable de control. ¿De acuerdo? O sea, acá yo tengo
A ver, más o menos imagínense acá, para que no se me confunda. Imagínense que es el tipo de cambio. Imaginen que es el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Imaginen, por favor, que es el tipo de cambio. Es la misma variable. ¿Cuál es la variable? Acá está. Estado, tipo de cambio. ¿Cuál es la variable de control? Ah, bueno. El Banco Central puede decir, mira, ¿sabes qué? Voy a afectar en el tipo de cambio. Le voy a poner 50 millones. No, voy a afectar en el tipo de cambio. Le voy a poner 100 millones. Oye, sí, voy a afectar el tipo de cambio, voy a ponerle 150 millones. ¿Cuál utilizará? Sea el monto de dinero que le va a inyectar a la economía, la variable de estado que es tipo de cambio va a generar diferente reacción. ¿Me dejo entender? A medida que va pasando las horas, ¿de acuerdo? A medida que va pasando, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a llegar un T igual a un T mayúscula, vamos a llegar a este punto, pero resulta ahí que se ha venido utilizando diferentes variables de control. Se ha utilizado diferente variable de control. ¿De acuerdo? En este caso ha podido ser U sub 1, que hemos podido meterle, por ejemplo, no sé, pues 50 millones. U2 ha podido ser que le ponemos 100 millones. U3, que ha podido ser que le ponemos 150 y sigue U sub F. Para diferente decisión o variable de control que se pueda utilizar, la senda en la variable de estado va a ser diferente. Lo importante es que todas estas variables pertenecen al conjunto factible de control. El omega es el conjunto factible de control. Este omega que tú ves acá, ¿de acuerdo? Este omega, a ver, acá sí te lo pongo, ¿ya? Nota. Siempre no les he aclarado eso. El omega, ese omega grande, acá sí se los pongo, es el conjunto factible de control. Es el conjunto factible de control, ¿ya? ¿Qué es? Es un conjunto factible de control, o también se le conoce como un conjunto convexo. Es un conjunto convexo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Oye, si no estás satisfecho con conjunto convexo, presenta una distribución normal, ¿ya? Presenta una distribución normal. ¿De acuerdo? O sea, tantas cosas que se le puede dar, pero desde el punto de vista racional. ¿De acuerdo? Te repito, el estado inicial la conoces. Una vez, cuando ya se da esto es para un T mayor al T inicial. Cuando eso sucede, la variable de estado se va a mover, pero va a reaccionar a qué variable o cuál es la decisión de variable de control que tú elijas. Para diferente comportamiento de la variable de control, al final vas a tener diferentes sendas en la variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, si ves, eso es lo que se va a presentar ahí. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, esto es algo así a la representación de unas sendas de variable de estado que nosotros hacíamos en cálculo de variaciones. A partir de acá es que tú puedes darte el lujo de plantear el ejercicio de cálculo, perdón, de control. ¿De acuerdo? Que no es difícil. Lo que podemos hacer acá es rápidamente representar o presentarles a este caballero que se llama control óptimo. ¿Listo? Entonces decimos presentación formal de control óptimo. ¿De acuerdo? Y la presentación formal de control óptimo lo damos a partir de esa presentación gráfica. ¿De acuerdo? A partir de esa presentación
Entonces voy a mencionar acá. A partir de la ilustración gráfica, a partir de la ilustración gráfica, se deriva el planteamiento, como lo he puesto ahí, formal de control óptico. ¿De acuerdo? Muy bien, dos cosas que siempre hemos aprendido y eso no va a cambiar para nada. Maximizar o minimizar. Eso creo ya está. No vamos a discutir eso. Acá cambia el asunto. Lo que entra acá, ¿qué vamos a maximizar o minimizar? La variable de estado. Sujeto a, acá viene, sujeto a la variable de control. Y ahí es donde cae. En cálculo de variaciones era todo variable de estado, pero ahora sí entra sujeto a la variable de control. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí todo bien. Oye, si tú me dices el intervalo de tiempo que se considera de acá hasta este otro punto, tiempo continuo. Entonces, básicamente ahí lo que voy a coger es justamente la integral de 0 hasta t. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Fíjate acá lo siguiente. Yo ya te la había puesto acá. Mira, si tú básicamente me dices, oye, si yo cojo esta variable de control, marco la dinámica del tipo de cambio, pero va a tener una función F1. Si yo cojo la variable de control, voy a marcar la dinámica del tipo de cambio, pero va a tener otra función. Si yo cojo la variable de control, voy a marcar la tendencia del tipo de cambio, pero a otro estilo. ¿Qué son eso? Funciones. Si nosotros no hemos hecho eso, lo hemos agrupado en un solo vector. Paréntesis. ¿De acuerdo? El tiempo por defecto está inmerso acá. Aquí está el tiempo. Entonces, por defecto, tiene que entrar ahí el tiempo. Punto y coma. La otra variable que por defecto va a entrar, ¿de quién estoy hablando? Variable de estado. Enter. Y la otra variable, la de control. ¿De acuerdo? Entonces, acá voy a hablar de la variable de estado y de la variable de control. O la derivada. ¿Listo, señores? ¿Ven? Qué difícil es, señores. A veces yo siempre digo, si tú tienes todo ese planteamiento, es tranquilamente súper fácil plantearlo de esa manera. ¿De acuerdo? Tienes tres dimensiones, las tres dimensiones las podemos plantear. ¿De acuerdo? Sujeto a. ¿El estado inicial lo conoces? Claro. X evaluado en 0 igual a un valor dado. O sea, el estado inicial, en este caso, aquí está. Este es el estado inicial. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está el estado inicial. ¿Listo? Y al final, X evaluado en T. Esto, señores, es libre. Libre. Si te das cuenta, mira, es libre. ¿De acuerdo? Es libre. Hay una diferencia con control óptico, cálculo de variaciones. ¿De acuerdo? En cálculo de variaciones yo les decía esto, no sé si se acuerdan. Yo había representado así y lo ponía así, dos trayectorias, ¿no? De 0 hasta T, de 0 a T. Y yo decía, esto es una línea terminal, vertical. La senda parte acá en A y va y choca acá, ¿no? Otra vez, parte en A, choca y ahí. Pero, si se acuerdan, yo había dicho esto. Y de 2, T. Yo había dicho esto. Allá, si se dan cuenta, es libre. Miren. Esto yo puedo anclar, sí se puede anclar, pero eso lo tengo que hacer yo. Por defecto eso es libre, no es como en el cálculo de variaciones. Por eso es que, como es libre, ven ahí, esto es libre. ¿De acuerdo? No es dado. En cálculo de variaciones, nosotros habíamos trabajado los primeros ejercicios con valor dado.
Y luego en la condición de transversalidad lo habíamos liberado. En este caso del saque, por la presentación, esto es libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Listo, señores, entonces el ejercicio es este. ¿Ya? Ahora, hay algo más acá que me estoy olvidando. ¿De acuerdo? Hay algo aquí que me estoy olvidando. ¿Y qué es lo más importante? Casi me olvido. Sujeto a, tienes condiciones inicial, terminal. Y, a ver, yo lo voy a poner de esta manera. El x', la variación de la variable de estado, igual en función, lo mismo, tiempo, xt y variable de control. Acá viene la diferencia. Fíjate acá lo siguiente, ¿de acuerdo? No sé si te acuerdas en cálculo de variaciones. A ver, no hagan eso, yo solamente para que ustedes se den cuenta lo estoy haciendo. No borren ustedes, ¿de acuerdo? Era eso. ¿De acuerdo? Resulta que esto ahora lo estoy sacando acá afuera como una restricción. ¿Ven? X' lo estoy sacando acá, pero en función al mismo funcional. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene un poco la diferencia. ¿De acuerdo? Lo estoy sacando. Ahorita les explico cómo funciona esto. ¿Sí? Entonces, ahora es UT, nada más. ¿Sí? Entonces, pero el X' ahora ya viene como una restricción en control óptimo. X' T va a depender de eso. A ver, ¿en qué sentido? Para que se den cuenta. Acuérdense que estos son cambios infinitesimales, ¿no? O sea, cambios por periodo de tiempo. ¿Qué sucede en este puntito? Lo que va pasando es con la derivada de x con respecto del tiempo. O sea, la variación de x por periodo de tiempo va a estar en función a qué. Este tiene una función que es f3, en función al tiempo. ¿Qué más? La misma dinámica que estoy hablando, que es xt y la variable de control que siempre va a tener ut. ¿Se dan cuenta? Pues eso es justamente lo que estoy poniendo acá como restricción. Cada trayectoria siempre va a tener una variable x' así de esta manera. ¿Ya? Entonces, más o menos, eso es lo que te puedo representar. ¿Ya? ¿Dónde? A ver, fíjense. Ya sabemos que esto representa tiempo. xt, esto representa la variable de estado. ut, esto representa la variable de control. Eso representa la variable de control. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí. A ver, ¿qué más? Creo que está de más, pero no siempre es una condición inicial. ¿No? Por acá, esta es la condición terminal. Es una condición terminal. ¿De acuerdo? Y acá es donde les voy a explicar esto, ¿ya? Cómo funciona. A ver. Esto se conoce como la ecuación de movimiento de la variable de estado. Miren, ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿Cuál es la ecuación de movimiento de la variable de estado? Es esta, chicos. Esta es la ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación de movimiento de la variable de estado. Esta restricción, a eso se conoce como la ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funciona en sí la ecuación de movimiento de la variable de estado? A ver, ¿cómo funciona? Eso les explico un poco, a ver, para que
se entienda más o menos cómo opera esto, ¿ya? Es decir, es como un mecanismo de transmisión. También se conoce como un mecanismo de transmisión. Es como alguien me diría, ¿cómo funciona el carro? Ah, bueno, es igualito, ¿de acuerdo? El carro tiene una variable de control. Tiene sus variables de estado, es igualito. Por eso es que control óptimo normalmente se utiliza muchísimo en ejercicios a nivel de la física. Acuérdense que en la física hay variables de control de estado, por eso es que este algoritmo de optimización no es propio de la teoría económica, también tiene muchísima aplicación en el tema del campo de la física. ¿De acuerdo? Entonces, ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿Ya? ¿Cómo funciona? A ver, mecanismo de operación. Veamos un poco. ¿Por qué esta es variable de estado? ¿Va? La variación de la variable de estado, o sea, no creo que tenga un problema acá, ¿verdad? Esto ya lo conocemos de cálculo de variaciones. Entonces, veamos acá. El mecanismo de operación. Mecanismo de operación. Ya, el mecanismo de operación. A ver, veamos. Primero, ¿cómo funciona? Seleccionar la variable de control. Seleccionar la variable de control óptima. Seleccionar la variable de control óptima. A ver, miren, lo primero que yo tengo que hacer acá es seleccionar esa variable de control óptima. ¿De acuerdo? Y la variable de control óptima que yo seleccione, eso tiene que pertenecer justamente, tiene que salir de este vector. Mira, tiene que salir de este vector. Yo siempre lo dije, la variable de control sale de un conjunto justamente de decisiones que uno tendría que escoger. Pero, como te repito, ¿esto qué es? Simplemente es el omega, el conjunto factible de control. ¿Y qué es ese omega? Ah, bueno, esa es la distribución justamente de las variables de control. ¿De acuerdo? La distribución de las variables de control. De ahí elijo la óptima. ¿De acuerdo? Selecciono la variable de control, la óptima. ¿De acuerdo? Muy bien. 2. Una vez que seleccione esa variable de control óptima, 2, ¿de acuerdo? La voy a ver, 2. Reemplazar o reemplazando U asterisco en la ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿Listo? Chévere. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Fíjense, tú tienes el x'(t) igual en función tiempo, ¿de acuerdo? Tienes por acá xt, aquí vas yo. Lo que seleccioné previamente va aquí. ¿Listo? Ahí va. Esto, ahí. ¿Listo? Reemplazando la variable de control en la ecuación de movimiento de la variable de estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esta trayectoria o esta variable de control óptima que he seleccionado, lo que hace es afectar a este movimiento de la variable de estado. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas veces uno dice esto. Si te das cuenta, x' como que va en función a esto. Simplificando más, miren, simplificando, miren lo que sucede, que x' termina siendo igual a ut. ¿Y qué sucede cuando eso es así? 3. Mira lo que va a suceder esto cuando hacemos esto. 3, decimos lo siguiente, reemplazando
acuerdo? Reemplazando x' t igual al u asterisco en la función objetivo, en la función objetivo. ¿Vale? ¿Y de qué manera? Acá. ¿De acuerdo? Si vamos a maximizar o vamos a minimizar la variable de estado sujeto a la variable de control, igual a una integral de 0 a t, cuyo funcional está en función al tiempo xt. ¿Qué sucede si es este? Mira por acá. Por eso te digo, miren acá, es u. Pero ¿qué va a pasar? En realidad, ¿cuál es la variable? Yo puedo poner este x'. Ya está. ¿Cómo guiaste a este x'? Con esto. Por eso te digo, lo que es control óptimo, tú seleccionas esto. Pero esto lo que va a guiar es la dinámica de la variable de estado, que es esta. Una vez que esto ya lo trabajas, esto es lo que va a guiar a este funcional. Y esta es la función que nosotros bien maximizamos o bien minimizamos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, por ahí va el asunto. ¿De acuerdo? No sé si me cogieron la idea de la ecuación de movimiento, la importancia de tener una ecuación de movimiento a la variable de estado separada como restricción. Por eso te lo había puesto mecanismo de operación. Primero seleccionamos siempre el variable de control. Seleccionamos, pero de un conjunto factible de control, aquello que es racional. 2. Reemplazamos esa variable en la ecuación de movimiento. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros la reemplacemos, mira, uno diría, oye, la variable, la ecuación de movimiento de la variable de estado sí o sí depende principalmente de la variable de control. Acá está. Simplificando es esto. Y mira, efectivamente, ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora uno puede decir, oye, pero esto es, para que no se te parezca, porque tranquilamente uno podría decir, pero en realidad es esto. Mira. Ahí está. ¿Ve? Porque este es. Pero nosotros vamos a seleccionar esto. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando ya tengas esa variable de control, la óptima va a maximizar o minimizar este funcional. ¿De acuerdo? Y cuando maximizas o minimizas ese funcional, vas a encontrar justamente el ejercicio a la senda. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la idea. ¿Ya? Ahora, ¿quieres presentarlo a nivel de cálculo de variaciones? Pues esta es en sí la esencia. Esto es válido, pero sí para control óptimo. Pero a veces uno dice, oye, ¿qué pasaría con mi control o con mi cálculo de variaciones? Correcto. Vas a seguir maximizando o vas a seguir minimizando, ¿qué? Ya no variable de control, perdón, sino solamente acá trabajas todo en base a la variable de estado. La integral de 0 a t, cuyo funcional está en función a ¿qué? Al tiempo, a xt. ¿Esto qué es? X'. ¿De acuerdo? Ay, qué lindo. ¿Eh? ¿Y eso qué es? Válido para cálculo de variaciones. ¿Listo? Válido para cálculo de variaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos, o sea, el asunto acá no es que sea algo totalmente diferente, sigue una lógica en verdad que más o menos uno se va dando cuenta más o menos cuál es ese proceso. ¿Ya? Entonces, no es algo totalmente ajeno a lo que hemos aprendido. ¿Listo? Muy bien. A ver, ahora, ¿qué nos faltaría acá? Algunas ventajas que implica trabajar a nivel de control óptimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas ventajas de trabajar a nivel de control óptimo. ¿Listo?
T sea libre tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? El hecho que T es libre ya les había explicado por esto, no es abierto, ¿de acuerdo? Pero tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué desde el saque eso empieza a ser libre? Entonces, básicamente, a ver, no sé si llamarlo una ventaja de control óptico, ¿de acuerdo? Ventajas lo vamos a poner ya. Las ventajas de trabajar, ventajas de trabajar, ejercicios de optimización bajo control óptico. ¿No? Ventajas de trabajar ejercicios de optimización bajo control óptico. ¿De acuerdo? A ver, una ventaja fuerte, muy importante, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la condición terminal. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la condición terminal. A ver, esta condición terminal me dice lo siguiente: X evaluado en T es libre. Condición terminal, te dice que es libre. ¿Y por qué es una ventaja? Y acá va los siguientes dos casos que les voy a presentar. ¿De acuerdo? A ver. Cuando es libre, en el proceso de optimización, en el proceso de optimización, a ver, ¿cómo lo ponemos? En el proceso de optimización, hacemos, a ver, acá hay una palabra que no me olvidé. En el proceso de optimización hacemos referencia a sendas de control factible. Ahí está. En el proceso de optimización hacemos referencia a sendas de control factible. ¿Sí o no? Va. A ver, imagínense lo siguiente, vuelvo a poner el ejercicio. Imaginen que yo digo, chicos, quiero maximizar, por favor, lo siguiente, ¿no? Sujeto a la variable de control. Imagínense, digo esto. ¿De acuerdo? Cuyo funcional en base al tiempo, función al tiempo, perdón. Caray, no es y es, no es x. Tienes por acá xt y tienes u sub t, ¿no? Con la derivada. ¿De acuerdo? Del saque yo voy a decir que esto pues es un valor dado, acá no hay problema, es un valor dado, y x evaluado en t, eso sí es libre. Y dije acá algo, lo puse textualmente. En el proceso de optimización hacemos referencia, miren, hacemos referencia a sendas de control factible. Probablemente lo que debería de haber puesto acá, no borre nada, es esto. Haber puesto al omega, porque esa es una senda de control factible. Acá está. El omega es el conjunto factible de control. El omega es el conjunto factible de control, me refiero a eso. Es decir, el omega es un saco grande que tiene todas las decisiones. ¿De acuerdo? Todas las decisiones. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el omega. ¿Ya? Por eso les había puesto eso el conjunto factible de control. Entonces, ¿qué significa que esto sea libre? Bueno. El hecho que eso sea libre implica lo siguiente. Yo te había explicado este mecanismo. Mira,
Lo primero que hacemos es seleccionamos la variable de control. Y lo haces de un conjunto factible de control. Puedes tener muchas alternativas de coger la variable de control. ¿De acuerdo? Entonces parte de ahí. ¿Ya? Entonces este caso va a ser que la variable de control que tú elijas, la óptima, sí o sí va a pertenecer a este omega grande, que es el conjunto factible de control, que es el conjunto convexo, es aquello que se distribuye con una normal. Y este omega no es otra cosa, que un vector grande de variables o de alternativas de la variable de control que uno puede tener. ¿De acuerdo? O sea, tú te puedes dar el lujo de elegir, no sé, pues, tú puedes decir, ajá, aquí está mi variable de control. Ya, esta es esta. Tú te puedes dar el lujo de elegir. ¿Qué sucede si es que se puede poner, lo pongo dado? Ajá, ¿qué pasaría en ese caso? Y voy a poner caso alternativo. ¿Qué pasaría? Pues si me da el capricho, lo hago. ¿Y cuál sería el problema? ¿Verdad? ¿Cuál sería el problema? O sea, yo lo puedo poner como un valor, la condición terminal lo pongo como dado y listo. ¿Y en qué afectaría? Pues uno diría, no te hago caso y lo hago, pues. Ya, chévere, excelente. Entonces, yo pondría acá un caso alternativo. Caso alternativo. Imagínense. Hago lo mismo. Vamos a maximizar esta variable de estado sujeto a la variable de control. Hago la integral de 0 a t, cuyo funcional está en función al tiempo xt, xt y la variable de control. ¿Qué pasaría si yo pongo esto? Tienes la condición inicial, correcto, este es un valor dado y tienes la condición, yo lo pongo así, x evaluado en t y lo pongo, es un valor dado. ¿Qué pasaría? Lo pongo un valor dado, ¿de acuerdo? Lo pongo un valor dado y digo, ya pues, ¿cuál sería el problema? Yo voy a poner una nota. Digo lo siguiente. Si se establece a priori, como fijo o dado la condición terminal, miren, si se establece a priori como fijo o dado la condición terminal, coma, entonces la variable de control, tiene o tiende a ser subóptima. ¿De acuerdo? No es la variable de control óptima. Es como que yo te dijera, oye, tú tienes la variable de control, vas a elegir correcto, pero resulta eso lo vas a elegir del conjunto factible de control. Pero resulta que el conjunto factible de control solo tiene una opción. Aso. Esto me hace recordar a la época de mi papá, de sus papás, de ustedes. Cuando antes decía el papá, te encontraba con un amigo, decía, ya, hay que fijar el matrimonio. O sea, la única opción era, ya, se casan. Ellos fijaron la fecha, ya, oye, va a ser tanto. Ni siquiera te preguntaron, ¿te quieres casar? No, ya.
Era la única opción. Hoy en día es esto. Oye, tranquilo papá, eso ya es tu época. Me caso, no me caso, me fugo, no sé, hago esto, ta. Tú eliges. ¿Qué mal? ¿Ya ven? Eso conmigo también quería pasar, pues, ¿no? Nadie me ha casado, yo me he casado. Yo siempre le decía a mi suegra, yo me voy a casar cuando yo quiera, ¿no? Pero nadie me va a presionar. Entonces, al final, yo manejo pues eso. Pero años anteriores, épocas anteriores, era eso. La variable de control, ya, se casa, listo, no hay más. ¿Te das cuenta? Pero probablemente no era la decisión la óptima. Me dejo entender. En esos casos funcionaría cuando es algo dado. O sea, ya no vas a tener opción a elegir. O tu conjunto factible de control solo tiene una opción nada más, es esta. Probablemente sea la subóptima, que no es la variable de control óptima necesariamente. ¿De acuerdo? A eso. No sé si esa parte queda clara. Por eso es que normalmente aquello se abre libre para que la gente, el conjunto factible del omega, encuentre lleno de alternativas. No, si tú lo fijas, vas a tener uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente a veces eso no se entiende bien dentro de control óptimo. A veces simplemente, es que a veces eso, chicos, no se puede explicar en los libros. No sé si me dejo entender. A ver, léanlo ustedes, encuéntrenlo esta explicación de un Bonifacio Emilio Sardán, no se puede. ¿De acuerdo? Para tratar de explicar eso, tú tienes que conocer bien de qué estás hablando. Si no, no sabes. ¿Sí? Entonces ahí va un poco el asunto. ¿Ya? Ese es básicamente para mí una de las principales ventajas y que entiendan de por qué esto es libre y por qué lo puedo fijar un valor dado. ¿De acuerdo? Bueno. Y dos, justamente, no se duerman chicos, ahorita viene, es viernes, yo sé, es viernes, pero esperen un ratito más, ya ahorita sale, ya será. No se preocupen, ahorita viene el almuerzo. No, hay un almuerzo rico en casa, les va a esperar, tranquilos, despierten. Entonces, básicamente les despierta, ya estará cocinando mi mamá. ¿No? Ya se va a ir al restaurante. La segunda ventaja dice lo siguiente. Trabajar bajo control óptimo, coma, entre mayúsculas, no requiere la continuidad, y requiere diferenciabilidad. Trabajar bajo control óptimo no requiere la continuidad y diferenciabilidad de la variable de control y variable de estado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me gusta, lo otro, ¿ya? Que no necesariamente va a exigir eso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la otra ventaja. ¿Ya? Un examen tiene cosas buenas. Trabajar bajo control óptimo no requiere la continuidad y diferenciabilidad de la variable de control y variable de estado. ¿Se acuerdan de cálculo de variaciones? Yo he dicho una cosa. Súper necesario, súper exigente, continuidad y diferenciabilidad. Necesariamente había que tener dos derivadas para que el ejercicio sea cálculo de variaciones. Ahora, ya está, no se requiere eso, no necesariamente. ¿Ya? Entonces, eso siempre va a implicar que tengamos cuidado. Primero, con la variable de control en función al tiempo. Segundo, con la variable de estado en función al tiempo. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a trazar diferentes intervalos de tiempo. ¿De acuerdo? No hay problema, diferentes trayectorias. Vamos a ver cómo reacciona esto.
¿Ya? Hace instantes había puesto el caso cuando empezaba de la variable de control y estado, por ejemplo, producción y ventas a nivel de una empresa. ¿Ya? Hagan de cuenta que la variable de control fuese publicidad. ¿Ya? Hagan de cuenta que esto es publicidad. ¿Ya? Publicidad. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que X sea ventas, o sea, tu nivel de ventas. ¿De acuerdo? Variable de estado. ¿Ya? Y empezamos acá. La publicidad, ¿cómo la empiezas? De manera, vamos a llamarlo así, agresiva. Caray, imagínate que esta es tu variable de control. Hoy día pagaste, no sé, pues en América, no sé cuánto pagaste. Será pues unos, bueno, vamos a exagerar, ¿no? Unos 20,000. ¿De acuerdo? Unos 20,000. ¿De acuerdo? Entonces, como estás empezando, fuerte publicidad. Y tu variable de estado va a venir así. Un poquito más, menos empinadita, ¿ya? Porque tus ventas van a crecer bien, lentitas nomás. Probablemente sea así. ¿De acuerdo? Pero ese nivel de publicidad, probablemente ahí lo tengas. ¿Qué va a pasar? Oye, ya le has metido mucha publicidad. Ahora le vas bajando la variable de control. Ya está. Variable de control 1T. Variable de control 2T. ¿Esto cuánto es? Ya, pues imagínate que has pagado ahora unos 10,000. Pero como la gente ya te va conociendo, ya le has metido publicidad, lo vas bajando, pero tus ventas no van a caer porque ya te están conociendo. Ya, ¿te das cuenta? Entonces esto es como Y1 y esto es como este Y2 obedece a este comportamiento. ¿De acuerdo? Oye, ya le has metido mucha publicidad y ya tú controlas esto. Y ya le vas bajando un poco más la variable de control U3T. Entonces acá tú dices, ya bueno, acá 2,000 nomás ya. Bueno, pero tus ya te están conociendo, tus ventas van a seguir creciendo. ¿Ven? Entonces, más o menos, de esta manera funciona. ¿De acuerdo? A esto iba con esa segunda ventaja. ¿De acuerdo? A esto iba con esa segunda ventaja. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Más o menos la idea es que se entienda que acá hay un punto de inflexión. ¿De acuerdo? No borren ustedes, está bien o mal lo que han hecho, sino lo que yo quiero es esto. Algo así, que se note un poquito estos puntos de inflexión. ¿Ya? ¿Qué son estos, chicos? Son puntos de inflexión. ¿Ya? Esto se llama normalmente, este es un punto de inflexión. ¿Listo? Este es otro punto de inflexión. Listo, son puntos de inflexión. ¿Qué es este punto? En relación a esto, punto de discontinuidad. Punto separado, punto de discontinuidad. Si tú ves esta variable de control, para este intervalo de 0 hasta t, ¿es continua o no? La variable de control para intervalos 0 a t, ¿es continua o no? No, es discontinua, porque fíjate acá. O sea, en el intervalo 0t, la variable de control es discontinua. Te repito, te duermes, estás durmiendo, despierta por favor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Despierta. ¿Sí? Para el intervalo de tiempo de 0 hasta t, la variable de control es discontinua. Es bien notorio. Si yo pregunto, la variable de control para el intervalo de 0 hasta t1, ¿cómo es? Continua. Chévere. Intervalo t1 hasta t2, continua. Por intervalos sí es continua, pero para todo el intervalo es discontinuo. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que yo quiero que me tengan. Por eso dice ahí, no requiere necesariamente continuidad y diferencialidad de la variable de control de estado. O sea, lo que te decía es, para todo el intervalo no requiere, pero sí, por pedazos, sí es continuo. ¿De acuerdo? Lo mismo, el mismo caso para la variable de estado. Pregunto, la variable de estado en el intervalo 0
hasta t es continua o no. Ustedes que han llevado mate 1, mate 2. En el intervalo 0 hasta t, la variable no es continua. ¿Saben por qué? Por este punto de inflexión. Sube y baja. Probablemente, claro, el punto de inflexión se nota algo así más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Es un punto de inflexión. O sea, los puntos de inflexión normalmente, algo así más o menos. Probablemente por eso no se nota muy bien, pero los puntos de inflexión, por eso lo he puesto acá, es un punto de inflexión. Estos puntos de inflexión generan discontinuidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el intervalo 0 hasta t, la serie no es continua. ¿Por qué? Porque hay puntos de inflexión. Porque tranquilamente, ¿qué pasaría? A ver, no sé, ya no hagan esto, sino, a ver, no sé, pues, podría poner de repente así, va y baja para abajo. Este punto de inflexión hace que la pendiente cambie, pero está bien, está juntado, pero no es continuo, porque esto prácticamente hace que tenga otro nivel de pendiente, ¿de acuerdo? Entonces los puntos de inflexión, puede que tenga pendiente negativa o positiva, genera discontinuidad. Entonces, pues nuevamente, la variable de estado en el intervalo 0 a t no es continua por los puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿pero es continua por intervalos? Sí, sí es continua, ¿de acuerdo? Entonces, esa aclaración, por favor, tenerlo en cuenta. En el intervalo de 0 hasta, en el intervalo de 0 a t1, ¿es continua? Sí. En el intervalo de t1 a t2, ¿continua? Sí. En el intervalo t2 hasta t, sí. Pero, ojo, ambas variables no son continuas justamente para todo el intervalo. Eso es lo que te dice control óptimo. No se requiere necesariamente continuidad y diferencialidad para la variable de control y estado entre todo el intervalo. ¿De acuerdo? Por subintervalos sí, continua. ¿De acuerdo? Pero no para todo el intervalo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Esta es una segunda ventaja. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos ahí un poco de minutos. Yo me voy, no se preocupen. Listo, chicos. Ahora sí, lo que me falta es entrar a derivar. ¿Ya? Entrar a derivar. Listo, entramos al proceso de derivación, chicos, ¿ya? Ya, vamos a entrar a derivación, yo creo que sí. Ya. La derivación de los principios del máximo, vamos a ponerlo así, ¿ya? Derivación de los principios del máximo. ¿Listo? Derivación de los principios del máximo. A esto también se le conoce como los principios de Condorcet, ¿de acuerdo? Si ustedes ya están revisando los textos, también van a encontrar como los 4 principios. Yo no llamo los 4 principios, pero también se le puede llamar los principios de Condorcet, porque son en realidad 4, ¿de acuerdo? Entonces, derivación de los principios del máximo. Son 4. De Condorcet, o si no, cogerlos. Para mí, un poco indiferente, porque al final lo vamos a derivar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el punto de partida. El punto de partida, ¿no? A ver, recordar el planteamiento, ¿no? Recordar el planteamiento de control o recordar el planteamiento de control óptimo. ¿Lo recordamos? Sí. Maximizar o minimizar. En este caso, como estamos habituados a utilizar, puede ser variable x y y no hay problema. Yo creo que eso es algo, verdad, súper indiferente, ¿no? Entonces, integral de 0 a t
cuya función va hacia tiempo y es ut y ut. ¿De acuerdo? O sea, creo que no hay problema en relación a la variable, ¿no? El sujeto A y el orden viene así. Siempre es y' en función al tiempo y es ut y us ut, ¿no? Condición inicial y evaluado en 0, valor dado y evaluado entre su valor libre. Listo. Muy bien. Bien, así más o menos. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. ¿Sí? Recordar el planteamiento de control óptimo. Muy bien. Ese es nuestro punto de partida. Lo que ahora voy a mostrarles es justamente plantear el hamiltoniano, plantear el hamiltoniano, ¿ya? Plantear el hamiltoniano. El hamiltoniano es igual al lagrangiano, no es en verdad Magallanes. ¿Qué tiene el hamiltoniano? ¿Ya? El hamiltoniano, ¿de acuerdo? Relaciona la función objetivo a maximizar, en este caso, que ahí lo tenemos, la función en base al tiempo, y es ut y us ut, ¿ya? Más, acá viene una variable, el lambda sub t. ¿De acuerdo? El lagrangiano también tiene así, algo similar, un lambda, multiplicado por la función de la restricción. Ah, bien, aquí está la función en base al tiempo, y es ut y us ut. ¿Y el lagrangiano qué significa? ¿Qué es? ¿El lagrangiano? No, digo, ¿en qué sería? ¿Lambda? Ah, no, es una variable de coestado. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar. ¿Ya? Si se dan cuenta, este hamiltoniano es igualito al lagrangiano. Idéntico. O sea, por eso les digo, no hay nada diferente para ustedes. ¿Ya? Tienen la función objetivo, acá está la restricción sexta. Ajá. Y como dice su compañero, acá cito al costado lo voy a poner para no. Donde el lambda sub t, ¿de acuerdo? Este lambda sub t, esta es una variable de coestado. ¿Por qué variable de coestado? Es su acompañante de la variable de estado. ¿Ya? Es como, a ver, más o menos, para que me recepcionen algo, para no hacerlo bien técnico. Por ejemplo, hay varios chicos que, no sé, se van a tirar su tranca, 11, 11:30. Normalmente cuando se toman, andan solito, ¿no, verdad? Siempre andan en parejita, abrazaditos, ¿no? ¿Sí? No sé por qué, a ver, abrácense de sanos. No, ¿verdad? No es, entre dos varones no es normal, porque van a pensar lo peor. Pero yo veo eso. 11:30, 12, siempre bajan ahí por donde viven. Abrazándose, entre los dos se esperan. ¿Qué se dirá? Uno es estado, el otro es su coestado, el que siempre le va a acompañar. ¿Verdad? Pero se cuidan entre los dos. Ya, algo así más o menos funciona también acá. Como y es la variable de estado, ¿quién le cuida a la variable de estado? La variable de coestado. Ya, algo así. ¿De acuerdo? Si no me entendiste, ya. Oye, no, ese ejemplo no va. Chévere. Ya, pero esto no copies, por favor. No, prohibido, ¿ah? Esta es la propensión marginal a consumir. ¿Verdad? Cuando aumenta esto, el consumo va a aumentar. Pero ¿cómo afecta al gasto? Al gasto agregado. Esto afecta a esto. Y esto debería de afectar a esto. Pero hay un intermedio, que se conoce como ¿qué? Esto. ¿Qué se conoce? Multiplicador. Porque la propensión, antes, está bien, la propensión marginal le afecta al consumo, pero el consumo tiene esa propensión marginal, correcto. Pero el consumo, ¿cómo le afecta al gasto agregado?
Oye, a través del multiplicador. ¿De acuerdo? Dentro del multiplicador está la propensión marginal a consumir, que es esto. Por eso, cuando aumenta la propensión marginal a consumir, lo que le afecta es primero al multiplicador y luego recién esto le afecta al gasto de la. Algo así. La variable de coestado es igual. Es su soporte de la variable de estado. Por eso les decía, normalmente cuando hay chicos, uno es estado, correcto, pero el otro es su soporte. No se vienen abrazando entre los dos, no se caen, se soportan bien, van andando los dos de la mano. Es algo así, es igualito. Entonces, en términos económicos, así. En términos algo como tú le ves a una persona de manera de una variable de estado, igual. Entonces, la variable de coestado es como el soporte de la variable de estado. Y eso es justamente también que le permite ir a una senda óptima. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen cómo sea. En la mañana, por ejemplo, con los chicos, estaba tocando el tema les hablaba de la Q de Tobin. Con esos chicos, por ejemplo, el día lunes voy a hacer esto. Esa es la Q de Tobin. Lo voy a cambiar, pero para macro. Para ustedes no les voy a confundir eso. Pero para los chicos de macro lo voy a cambiar, esa va a ser la Q de Tobin. Entonces, pero ya no voy a hablar de hamiltoniano, sino voy a hablar de hamiltoniano en valor corriente, es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahorita recién estamos empezando con el hamiltoniano normal nomás. Hay otro hamiltoniano en valor corriente también, ¿ya? Entonces, pero para ustedes, normal. Ahí no. ¿Ya? Ahí no. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y de esa manera, un poco lo vamos a tratar de relacionar. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Hay cosas que tienen mucha utilidad. Muy bien. Y planteas el hamiltoniano. La única variable diferente, variable de coestado. Ya les expliqué qué es más o menos eso. ¿Ya? Ahora fíjense lo siguiente. Y alguien por ahí me preguntará, oye, otra vez, como nadie me va a preguntar, yo me pregunto. Entonces, como que yo estaría solito en la clase, ¿no? Y digo lo siguiente. ¿Cómo sé que el hamiltoniano, es el algoritmo de optimización? Miren, ¿cómo yo sé que el hamiltoniano es un algoritmo de optimización que es válido en el intervalo de tiempo, en este caso de 0, t? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé eso? Es como que yo te dijera, ¿qué hubiese pasado? ¿De acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si te dijera eso? Chicos, vamos a utilizar por favor esta ecuación, esta ecuación de Euler. Sí, es fácil utilizar, o sea, los chicos lo hacen rápido, pero ustedes saben perfectamente que esto estaba para un intervalo entre 0 y 0, ¿verdad? Y lo habíamos derivado efectivamente dentro de la integral, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo habíamos derivado, acá estaba P sub t, y acá estaba f sub y menos derivada f sub y' con respecto al t. ¿Sí o no? Lo habíamos derivado esta ecuación de Euler. Y con eso obviamente ustedes se quedaban satisfechos. Pregunto, ¿cómo yo sé que oye, de repente tú me estás engañando? ¿Cómo yo sé que este hamiltoniano es el algoritmo de optimización que es válido en el intervalo 0t? ¿Cómo yo sé? Bueno. Entonces para eso tengo que demostrar. Entonces lo que yo voy a hacer el día lunes, voy a meter este hamiltoniano dentro de esa integral para que ustedes vean cómo lo voy a introducir y van a ustedes quedar convencidos que el hamiltoniano sí o sí funciona dentro de esta integral, de este intervalo de 0 a t. ¿De acuerdo? Para que así sea también un proceso de optimización. Si no, ¿cómo sé? Pues?
¿Ya? O sea, todo tiene que entrar, chicos, acá en demostración. Nada puede ser así. ¿Ya? Entonces, para que esto no quede así, bueno, no. Tiene que ser contundente. Hamiltoniano, hay que meterlo dentro de la integral y ahí optimizar. ¿De acuerdo, chicos? A ver, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? El día lunes lo vamos a continuar en relación con este punto, ¿ya? El lunes ya como van a estar más descansados, el lunes a las 7 de la mañana, se entiende que ya no están mejor.